Bien, la clase que vamos a ver hoy es control eléctrico para sistemas neumáticos. Control eléctrico para sistemas neumáticos. Entonces, nosotros podemos, nosotros podemos realizar control para sistemas neumáticos, control eléctrico, control neumático, control mecánico, ¿no es cierto? Todo este control lo podemos realizar. Ya habíamos hecho el control mecánico, ¿no es cierto? Por ejemplo, mecánico neumático, ya lo habíamos hecho. Ahora vamos a dedicarnos a ver lo que es control eléctrico. Entonces, control eléctrico tiene que ver con lógica de contactores, ¿no es cierto? Es decir, contactores. Es decir, voy a conectar contactores y voy a hacer que los contactores me activen los cilindros en secuencia. Entonces, como estos van a ser sistemas repetitivos, ¿no es cierto? Procesos repetitivos, ¿no es cierto? Para estos sistemas repetitivos, hay una técnica de programación que se llama GRAPSET. 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 ¿No es cierto? Y es lo que vamos a estudiar hoy, ¿no es cierto? GRAPSET. Hoy vamos a estudiar GRAPSET. Entonces, GRAPSET, la palabra GRAPSET viene de las siglas Graph, siglas en inglés, Functional Commanded con doble N, command, transitions. En inglés vienen esas palabras, ¿no es cierto? En español sería gráfico funcional de comandos con etapas y transiciones, ¿ya? Gráfico funcional de comandos con etapas y transiciones. Entonces, el GRAPSET se va a ver algo así. Mucho ojo que el GRAPSET es para ciclos repetitivos, ¿no? Entonces, el GRAPSET se va a ver algo así. Voy a poner aquí... vamos a hacerlo más grande. 3x3. ¿Ya? Em, vamos a dibujarlo
un poco más completo. Ah, perdón. Será la lista de la clase anterior. Bien, ahí. Entonces el graph set se va a ver así. En estos cuadritos yo voy a representar etapas. 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 Las etapas son acciones asociadas. Asociadas. Las etapas son acciones asociadas. ¿Ya? Y en estos de aquí vamos a encontrar la transición. La transición. Y la transición son elementos de transición. Elementos de transición. ¿Qué quiere decir elementos de transición? Sensores, ¿no es cierto? Sensores que cambian de estado, ¿no es cierto? Cambian de estado. Cambian de estado. ¿Ya? Sensores que cambian de estado. Entonces tenemos etapas y tenemos elementos de transición. Ahora, un graph set un poco más, un poco más completo, digamos, bueno, no completo, sino un graph set completo, se vería de la siguiente manera, ¿no? Vamos a intentar. A ver, dejémoslo ahí. Ya, ahí dejémoslo. Entonces, entonces, en esa parte, en la primera parte, cómo iniciamos el graph set, iniciamos desde una etapa de reposo, ¿no es cierto? Esta etapa de reposo, nosotros la vamos a marcar con 0, ¿no es cierto? Es una etapa inicial, ¿no es cierto? Esta etapa es etapa, marquemos con otro color. Esta va a ser la etapa inicial. Reposo, ¿no es cierto? La etapa inicial reposo. Entonces aquí viene un elemento de transición, una transición. Luego vendrá una etapa 1, ¿no es cierto? Un elemento de transición entre la etapa 1 y la etapa 2, otro elemento de transición entre la etapa 2 y la etapa 3, ¿no es cierto? Entonces voy a ir poniendo, este va a ser etapa 1, y esta va a ser eh, elemento de transición, elemento transición. A ver, transición.
elemento transición, ¿no es cierto? Etapa 2, elemento transición. Y etapa 3, 3, y aquí va a haber otro elemento de transición. Elemento transición, ¿ya? Ahora, como les decía que son para procesos repetitivos, ¿qué es lo que pasa? Desde esta etapa de aquí, desde esta etapa de aquí, se realimenta hacia la primera etapa. Hacia la primera etapa, ¿ya? Y el proceso continúa, ¿no? El proceso continúa. Así es como se ve un GRAPSED. Un GRAPSED es el gráfico funcional, ¿no es cierto?, de etapas y transiciones, ¿ya? Etapas representada por cuadritos, transiciones representada por líneas transversales, que son elementos de transición. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Dije, los elementos de transición siempre van a ser con valores digitales 0 o 1. Sí. Sí, los elementos de transición van a ser todo o nada, ¿no? 0 o 1. Ya. Al menos en sistemas neumáticos, sí. Aquí, en lo que nos interesa a nosotros, sí van a ser así. Y de hecho, en los demás también. En las etapas también creo. Digo, en las etapas también son Las etapas, valores de 0 o 1. sí, las etapas también es activación, desactivación, todo, nada, 0 a 1. Listo, Inge. Entonces sí se le entiende. Bien, ahora, aquí dice algo más, ¿no? Dice comando, ¿no? Comando. Entonces, el comando, ¿no es cierto? Pongámosle con color rojo. Mando eléctrico. El mando eléctrico o el comando, ¿no es cierto? Que me va a permitir, el mando eléctrico que me va a permitir ese GRAPSED es la siguiente, ¿no es cierto? Etapa, ¿no es cierto? Etapa es igual a ¿qué? A la etapa anterior por transición anterior anterior, ¿no es cierto? Más etapa actual, por la siguiente etapa, voy a poner más acá, etapa, siguiente etapa, negada. ¿Ya? Entonces, esta formulita de aquí, ¿no es cierto? Es la fórmula que nos va a permitir a nosotros realizar el mando eléctrico, ¿ya? Esta formulita vamos a tener que aprendernos. Entonces, para yo ir poniendo
para poner en práctica lo que estoy aprendiendo, ¿no es cierto? Y para que se entienda mucho mejor, vamos a poner un ejemplo, ¿no es cierto? Vamos a poner un ejemplo eh, similar al que habíamos hecho en clase, ¿no? En un examen, me parece, más bien. Entonces, primero que todo, tengo un cilindro, ¿no es cierto? Ya. Voy a intentar dibujar. Bien, esto es metálico. Ya, ¿no es cierto? Esta es una pieza, ¿ya? Esta es una pieza. Vamos a borrar eso, no me salió. Ya, lo que vamos a hacer es hacer un pequeño proceso de ensamblaje, ¿ya? Con cilindros. Entonces, en este proceso de ensamblaje, en este proceso de ensamblaje, ya, listo ahí. En este proceso de ensamblaje, ¿no es cierto? Tenemos un cilindro que nos va a ayudar a sostener, un cilindro que va a ensamblar y un cilindro acá abajo, un cilindro aquí, que su función va a ser expulsar. Entonces vamos a dejarlo ahí, ¿cierto?
Listo. Bien, ¿cómo va a funcionar esto? El cilindro A, ¿no es cierto? Este es el cilindro A. La función del cilindro A es, eh, bueno, alimentar. Este va a ser el cilindro A y su función es alimentar. Entonces, este cilindro A sale con esta pieza, ¿no es cierto? Este es el cilindro B. El cilindro B, la función es remachar o ensamblar. Vamos a poner remache. Remache, ¿no es cierto? Y este es el cilindro B y el cilindro C tiene una función de expulsar. ¿Ya? Tiene una función de expulsar. Entonces, este cilindro se va a mover así. Este cilindro se va a mover así. Y este cilindro se va a mover así. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? El cilindro A sale, ¿no es cierto?, con esta pieza. El cilindro B baja, cuando ya el cilindro A haya salido, el cilindro B baja y remacha esta pieza de aquí, ¿no es cierto?, que pintémosle de otro color, un color azul, ¿no es cierto? Baja y remacha en esta pieza que sostiene el cilindro A. Y una vez que ya está remachado, el cilindro C sale para expulsar, ¿ya? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a hacer una secuencia de movimientos. Entonces vamos a poner aquí secuencia de movimientos. Secuencia de movimientos, ¿ya? Entonces, en la secuencia de movimientos, yo voy a poner etapa, etapas, y aquí voy a poner actuadores. Etapa y actuadores, ¿ya? Entonces, vamos con la primera etapa. En la primera etapa, perdón, antes de... Aquí voy a tener los actuadores A, B y C, ¿ya? Entonces, en la primera etapa, ¿no es cierto? En la etapa número 1, A sale, ¿no? A sale, es decir, sale trayendo esta pieza de aquí. A sale. Esa es la primera etapa. La segunda etapa, ¿no es cierto? En la segunda etapa, una vez que A ya salió, A ya salió, B baja para remachar, entonces B sale, B más, ¿no es cierto? Esa es la segunda etapa. La tercera etapa, ¿no es cierto? La tercera etapa, B regresa, ¿no? Porque B remacha, ¿no es cierto? Deja esta pieza acá y vuelve a entrar. Entonces B regresa. En la cuarta etapa, A regresa, ¿no es cierto? A regresa a su posición original, es decir, A ingresa. En la quinta etapa, C sale. Y en la sexta etapa, C regresa, ¿no es cierto? ¿Sí se ha entendido? Así es como va a funcionar este sistema, ¿ya? Entonces, primera etapa, A sale trayendo esta piecita para que B baje y remache. Una vez que está remachado, A ingresa y cuando A ingresa, C sale para expulsar ya la pieza, es decir, para botar la pieza remachada, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? De mi parte no hay. En parte está claro, está ahí, sí. Vamos a hacer, vamos a hacer un diagrama de movimientos. Un diagrama de movimientos. Un diagrama de movimientos, ¿ya? Entonces, primero que todo, aquí vamos a tener etapas. Etapas, ¿ya? En las etapas vamos a tener
En las etapas vamos a tener desde la etapa 6, ¿no es cierto? Entonces voy a poner aquí 6, 5, 4, 3, 2, 1 y una etapa 0. Es decir, una etapa de reposo, ¿ya? Donde inicia todo. Luego voy a tener, a declarar la función, o sea, que va a pasar en cada parte, la función, ¿no es cierto? Y después voy a declarar el elemento, es decir, el cilindro. ¿Ya? Entonces, vamos con el cilindro A. El cilindro A, ¿no es cierto? La función del cilindro A es alimentar, ¿no? Alimentar. Alimentar, ¿ya? Bien, el cilindro A, voy a poner un poco más abajo. Ahí. Ya. El cilindro A en la etapa 0 inicia abajo, ¿no? Inicia abajo. Es decir, aquí inicia abajo. ¿Ya? En la etapa 1 sale, ¿no es cierto? Es decir, llega toda la etapa 1. Perdón. Es antes donde tengo que iniciar. En la etapa 0 inicia abajo, ¿ya? De la etapa 0 a la etapa 1, ¿no es cierto? El cilindro sale. Es decir, cuando el cilindro termina de salir, ¿no es cierto? Inicia la etapa 1 o termina la etapa 1, ¿no? ¿Ya? Ahora, voy a ir bajando un poquito. El cilindro B, en cambio, la función es remachar, ¿no? El cilindro B inicia en 0, ¿no es cierto? Inicia en 0, ¿ya? El cilindro B inicia en 0, ¿no es cierto? Aquí inicia en 0. Y se queda en 0 hasta que el cilindro A ha salido. Cuando el cilindro A salió, el cilindro B sale. ¿No es cierto? Esa es la etapa 2, ¿verdad? El cilindro B sale. Cuando el cilindro B sale, ¿no es cierto? Lo que hace es ingresa por las mismas. Reingresa otra vez. Y el cilindro B simplemente ya no hace nada más. Se queda ahí hasta la última etapa. ¿No es cierto? El cilindro A, ¿no es cierto? Se queda arriba hasta que el cilindro B ingresó. Es decir, hasta aquí. En la etapa 3, cuando el cilindro B está adentro, ya ingresó, el cilindro A ingresa. ¿No es cierto? Y vamos con el último, que es el cilindro C. El cilindro C la función es expulsar. Expulsar, ¿no es cierto? La función es expulsar. Y entonces el cilindro se inicia adentro y se mantiene adentro hasta que A haya entrado, ¿no es cierto? Una vez que ha entrado, una vez que A entró, el cilindro B, perdón, C, sale, ¿no es cierto? Y por último, vuelve a ingresar. Ya, vuelve a ingresar. Y así se termina la etapa 6, ¿no?
la etapa 6. Que por cierto, no sé si a ustedes les pasa, pero me parece que aquí está un poquito... Ahí sería, ¿no? Bien, ¿tienen alguna pregunta? Así es como funciona este, este, este ejemplo que estamos haciendo, ¿no? Y obviamente aquí falta que el cilindro A se queda adentro hasta ahí, ¿no es cierto? Eso es lo que hacemos, ¿no es cierto? Bien, eso es nuestra secuencia de movimientos. Ahora vamos a pasar esta secuencia y este diagrama de movimientos, ¿no es cierto? Que por cierto, estos diagramas de movimiento a veces son requeridos en los proyectos, ¿no es cierto? Neumáticos que nosotros vayamos a hacer. Se requiere que nosotros realicemos una secuencia de movimientos, un diagrama de movimientos para que se entienda cómo va a funcionar. Entonces, una vez que ya tenemos esto, lo siguiente que vamos a hacer es hacer nuestro graph set, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer el graph set. Para hacer el graph set voy a copiar esta partecita de aquí. Voy a copiar y voy a poner... Ya, la voy a poner ahí. Listo, vamos a borrar unas cosas. Vamos a borrar esto, esto, esto. Todo esto vamos a borrar. ¿Ya? Bien, ¿cuántas etapas tenía? ¿Cuántas etapas tengo acá arriba? 6, ¿no? Por lo tanto, voy a completar las 6 etapas acá. Entonces, vamos a... Tengo 1, 2, 3. Por lo tanto, voy a poner 3 más. Tres más. ¿Ya? Hacer 4, 5 y 6, ¿no? 4, 5 y 6. Bien. Entonces, lo único que he hecho es hacer mi graph set, ¿no es cierto? De manera que... hacer mi graph set de manera que yo pueda tener 6 etapas, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Por qué? Porque acá arriba yo ya definí que necesito 6 etapas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y también ya definí cómo se va a comportar el cilindro A, el cilindro B y el cilindro C, ¿no? Entonces, una vez que ya tengo eso, lo siguiente que voy a hacer es comenzar a armar mi graph set, ¿ya? Comenzar a armar mi graph set. Entonces, este es el graph set.
Entonces, lo que voy a hacer es armar mi graph, ¿no es cierto? Voy a ir armando mi graph. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Mire, lo mismo que puse aquí, ¿no es cierto? Lo mismo que puse aquí, lo voy a poner acá. Por ejemplo, en la etapa 1, en la etapa 1, en la etapa 1, ¿no es cierto? A más, ¿no es cierto? A más, voy a poner que A más es alimentar. No voy a poner es, ¿no? Es alimentar. No es que me estoy inventando, es lo que está arriba, ¿no? En la etapa 2, ¿no es cierto? Vengo acá, en la etapa 2, ¿no es cierto? ¿Cuál es la etapa 2? Aquí empieza la etapa 2, ¿no es cierto? Es remachar. Entonces, en la etapa 2, B más es remachar. Remachar. ¿No es cierto? En la etapa 3, vengo acá en la etapa 3, B menos. B menos. En realidad B menos no tiene, es solo regresar, ¿no es cierto? Regreso. Puedo poner regreso. En la etapa 4, vengo acá, es A menos, ¿no es cierto? Regresa a, igual es regreso, A menos, regreso o retorno. En la etapa 5 es C más y la función es expulsar. Y en la etapa 6 es C menos, es regreso, ¿no? ¿Ya? Es regreso. Listo. Ahora, mucho ojo con lo que voy a hacer, ¿no? Aquí, yo tengo una A0, ¿no es cierto? Aquí tengo una A0 y tengo una A1. Eso ya saben ustedes que es una marca, ¿no es cierto? Acá tengo una B0 cuando está dentro y B1 cuando sale. Es una marca, ¿no es cierto? Esas marcas se activan cuando el cilindro está dentro, cuando el cilindro sale. Acá, por ejemplo, cuando el cilindro está dentro, se activa C0 y cuando el cilindro está afuera, se activa C1, ¿ya? Entonces, con esas marcas voy a trabajar. Este A0, A1 son sensores en realidad, ¿no? Pueden ser sensores magnéticos, pueden ser sensores mecánicos, ¿no es cierto? Finales de carrera. En fin, son sensores, ¿no es cierto? Entonces, comienzo aquí. Comienzo en A, ¿no es cierto? Cuando A sale, ¿cuál es el sensor que se activa? Cuando A sale, ¿no es cierto? Cuando A está aquí afuera, el sensor que se activa es A1. Entonces, la transición, ¿no es cierto?, que ocurre, el elemento que cambia cuando A sale es A1. Y lo voy a poner aquí, A1. Lo mismo, cuando B sale, el elemento que se activa es B1. Y cuando B regresa, vamos a ver acá, cuando B regresa, el elemento que se activa cuando está acá adentro es B0. Entonces, cuando B ingresa, el elemento que se activa es B0. Cuando A ingresa, el elemento que se activa es A0. Cuando C sale, el elemento es C1. Y cuando C ingresa, el elemento es C0. ¿Ya? C0. Entonces, miren, ya tengo mi graph, ¿no es cierto? Tengo mis etapas, ¿no es cierto? Que es la acción asociada, ¿no es cierto? Una acción asociada. Y tengo los elementos que transicionan, ¿no es cierto? Es decir, este elemento es el que transiciona, es el elemento que se activa como resultado de esta acción, ¿no es cierto? De la acción anterior y transiciona a la siguiente acción, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí?
Vale, está claro. Está claro, Inge, está aquí. Ya, entonces, esta va a ser mi inicio. Esto va a ser mi inicio. Inicio. ¿Ya? Este va a ser mi inicio. Entonces, al ser mi inicio, ¿no es cierto? Esto va a ser que yo inicie aquí. Por lo tanto, aquí yo voy a tener un botón Start. Start. Un botón Start. ¿Ya? Un botón Start. Un botón de inicio. ¿Listo? Ahora, esa primera transición, no tengo una transición de inicio acá, ¿no es cierto? A veces pueden poner un temporizador 1, ¿no es cierto? Y si no, no pueden hacer, no ponen nada aquí. Cuando no ponen nada aquí, esto es igual a 1, ¿no es cierto? 1 es que no existe ningún elemento ahí de transición, que simplemente pasa, ¿ya? Bien, vamos ahora sí a sacar el mando eléctrico, ¿ya? Vamos al mando eléctrico. Entonces ponemos aquí mando eléctrico. Mando eléctrico, ¿ya? En lo que se refiere al mando eléctrico, yo voy a utilizar marcas, ¿no es cierto? A esta le voy a llamar M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, ¿ya? Entonces vamos con esta formulita de acá, la que les había escrito, ¿no? Etapa actual, ¿no es cierto? Es igual, esta es la etapa, ¿no? La etapa en la que estoy. A etapa anterior, por transición anterior, por favor, pueden tomarle un capture y después ustedes me van diciendo. Etapa actual es igual a etapa anterior por transición anterior más etapa actual por siguiente etapa negada, ¿ya? Eso es lo que vamos a escribir aquí. Entonces, por ejemplo, me ubico en esta primera etapa. Entonces, a la etapa yo le voy a llamar así M0, ¿no? M0 tiene que ver con un tema ya de marcas, ¿no es cierto? En lo que se refiere a bobinas. Entonces, M0 es igual a etapa anterior, ¿no es cierto? La etapa anterior a M0 es M6. Entonces, M0 es igual a M6 por, ponemos una X, por transición anterior. ¿Cuál es la transición anterior a M0? Esta, ¿no? C0. Por C0, ¿ya? Más, ¿no es cierto? Etapa actual, que es M0, por siguiente etapa negada. ¿Cuál es la siguiente etapa? M1, ¿no es cierto? Negada, ¿ya? Vamos con la siguiente, vamos con M1. M1 es igual a etapa anterior, que es M0, por transición anterior. Como no voy a poner temporizador ni nada, es 1. Entonces 1 por M0 es M0. Más etapa actual, que es M1, por siguiente etapa, que es M2, negada. Vamos con M2. M2 es etapa anterior por transición anterior. Entonces es M1 por transición anterior, que es A1. Más etapa actual, que es M2 por siguiente etapa negada, que es M3. ¿Ya? Vamos con M3. M3 es transición anterior, que es M2,
por, perdón, etapa anterior M2 por transición anterior que es B1 más etapa actual M3 por siguiente etapa M4 negada. Vamos con la siguiente. M4 es igual a etapa anterior que es M3 por transición anterior que es B0 por etapa actual que es M4 más siguiente etapa M5 negada. M5 es igual ahí a etapa anterior que es M4 por transición anterior que es A0 más etapa actual M5 por siguiente etapa M6 negada. Y vamos con la última que es la M6, ¿no es cierto? M6 es etapa anterior M5 por C1, etapa anterior M5 por C1 más etapa actual que sería M6, ¿no es cierto? Estoy aquí, M6, por la siguiente etapa que es M0, por M0 negada. M0 negada. Por M0 negada. ¿Ya? Listo. Esas son mis ecuaciones. Miren, tengo 6 etapas más la etapa inicial 7. Entonces tengo 7 ecuaciones. ¿Ya? Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? ¿Cómo sacamos las ecuaciones y eso? De mi parte, no, todo claro está. Ángel. Mi parte está claro, ingeniero. Bien, entonces vamos a FluidSync, ¿no es cierto? En FluidSync vamos a poner, bueno, desde los elementos, ¿no es cierto? Vamos a poner perdón, aquí mismo. Los actuadores van a ser 3 actuadores. En este caso los voy a poner así de manera lineal para que, por el orden, ¿no? Del orden el orden de las, el orden de las válvulas, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Primero que todo, estos actuadores son de doble efecto. La marca, esta va a ser A. Y las etiquetas van a ser A0 en 0, ¿no es cierto? Y A1 en la máxima, ¿no? En este caso la máxima es 50, ¿ya? Lo mismo venimos acá, B, ¿no es cierto? Cilindro de doble efecto, marca B. Etiquetas de accionamiento va a ser B0 en 0, 0. Y B1 en 50. Esta va a ser C. Etiquetas de accionamiento C0 en 0, 0. Y C1 en 50, 50. ¿Ya? Para cada uno de estos yo necesito mínimo estas válvulas, ¿no? Para controlar estos. Entonces, simplemente conecto. De hecho, de gana puse tan separado, ¿no? Ya. Bien.
Voy a conectar de la manera más rápida. Porque lo que me interesa es realizar el control eléctrico, ¿no es cierto? El control eléctrico. Entonces, ahora sí, vamos a lo que nos interesa, ¿no es cierto? Que es el control eléctrico. Entonces, control eléctrico venimos desde alimentación, ¿no es cierto? En este caso tenemos una alimentación de 24,0, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, ¿ya? Bien, vamos con la primera ecuación, ¿no es cierto? ¿Pueden dictarme estas ecuaciones, por favor? ¿Pueden tomarlas, pueden hacerle un capture? Y después me los van dictando. Entonces, ¿ya las tienen? Sí. Ya. Hay algo que aquí se me está olvidando, ¿no es cierto? Y es que en el inicio yo tengo un start, un botón start. Entonces, ese botón start lo voy a sumar aquí, más start, ¿ya? Es lo único que me faltaba. Entonces, mucho ojo con el start, ¿no? De hecho, el start, perdón, esto es otra cosa. Al start lo voy a poner primero. Entonces, vamos con interruptores accionados manualmente, ¿no es cierto? Vamos a coger este botón de aquí. Este va a ser mi start, ¿ya? El start, ¿no es cierto? Ahora me dice que el start, ¿no es cierto? Se suma y voy a comenzar acá con M6 por C0. Voy a coger este M6 por C0, ¿ya? Esa multiplicación se conoce son dos interruptores en serie. La multiplicación son dos interruptores en serie, ¿ya? Multiplicación, dos interruptores en serie. Entonces, este es el M6, y este es el C0, ¿ya? Mucho ojo que estos dos, ¿no es cierto? Estos dos son interruptores normalmente abiertos, ¿ya? Son normalmente abiertos. ¿Por qué? Porque cuando tengo estas variables sin negar, son abiertos. Cuando tengo negados, es normalmente cerrado. Por ejemplo, aquí, M0 por M1, están multiplicando los dos, pero M1 es negado, por lo tanto va a ser cerrado. Entonces, el uno es abierto y el otro es cerrado, ¿no es cierto? ¿Qué era acá arriba? M0 por M1 negado. ¿Ya? Si me entendieron esta primera parte, y esto va en serie, ¿no? Porque están multiplicando. Están multiplicando, ¿ya? Entonces esto va así. Están multiplicando. Denme un momento, por favor. Entonces, listo, miren. Dije, Ujú. el elemento de C0, ¿dónde lo sacó? Es un actuador normalmente abierto, así. Solo que ¿Del C0? al momento de ponerse cero se vuelve así, pero es un... Ah, ya. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo lo que multiplica va en serie y lo que suma va en paralelo. Miren cómo lo conecto en paralelo. Todo lo que suma va en paralelo. Miren, si se dan cuenta, va en paralelo. Ahora, esto de aquí es igual a ¿qué? A M0. Por lo tanto, M0 es una... ¿dónde está? Aquí, es una bobina, un relé, este relé de aquí. ¿Ya? Y este va a valer M0. Así es como represento una, así es como represento una, una ecuación, ¿no es cierto? Así es como represento una ecuación con eh, contactores, ¿ya? ¿Sí está entendido?
¿Tienen alguna pregunta? ¿Está claro? Por el momento sí que estamos claros. Sí, ingeniero, está claro hasta aquí. Ya. Listo, entonces este va a ser mi start, ¿no es cierto? Aquí le voy a poner start para saber qué es este. Este es el start, ¿ya? Ahí está, ¿no? Bien, entonces ya tengo M0. Vamos con M1, ¿no es cierto? M1. M1 es M0, ¿no es cierto? No multiplica con nada, por lo tanto es este de aquí, no está multiplicando con nada, M0. Y esto está sumando con M1 por M2 negado. Entonces, M1 normal y M2 negado, así. ¿Ya? Entonces, miren, este es M1 y este es M2 y este es M0. ¿Sí está entendido? A esto están sumando, por lo tanto se conectan en paralelo. Y esto es un relé. Miren, ahí tengo mi segunda ecuación. Entonces este es M1. ¿Ya? ¿Se dan cuenta qué fácil? Súper fácil, ¿no? ¿Ya? Vamos con el M2. Es M1 por A1. Ya. A ver. M2 es, perdón, es acá, ¿no? M1 por A1, ¿no? Entonces son 2. ¿Qué más sigue? Más M2 por M3 negado, ¿verdad? Así, ¿verdad? ¿Me confirman? Sí. Ya. Pues miren lo que voy a hacer. Es algo que Grabse se vuelve repetitivo. Grabse se vuelve repetitivo, por lo tanto, lo que voy a hacer es lo siguiente, miren. Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a coger y voy a copiar, ¿no es cierto? Como ya lo tengo copiado, ahora sí, vengo y pongo, este es M2. M2 es igual a ¿qué? Ahora sí, ayúdenme, por favor, Ángel. M1 Ya, por A1 muy bien. más Más, M2, ya, M3 negado, ¿no? negado. Ya, muy bien. Entonces, luego vengo y pongo acá, ¿no es cierto? Miren, ya se copió, ¿no es cierto? Y simplemente lo acomodo, lo conecto, ¿no es cierto? Y digo ahora, M3 es igual a ¿qué? Ayúdeme, por favor. M2 Ya, por B1 B1, ya, más, más M3, ya, M4 negado. muy bien, ya. Vamos con el M5, ¿no es cierto? ¿A qué es igual el M5? No, nos toca el M4, nos toca. Al M4, Sí. ya. M4 ¿qué es igual? A M3 por B0 B0, y más M4 por M5 negado. muy bien. Listo, vamos con, esto es M5, M4, perdón, ¿no? M4. Vamos con el M5. ¿A qué es igual el M5? A M4, Ya. 0. ¿Cero? M4 ahí. Por A0. Ah, ya. Ya.
más. más M5 Ujú, por M6 negado. ok. Y vamos con la última. El M6. M6 es igual. M5 Ujú, por C1 más. más M6 Ujú, por M0 negado. muy bien. Listo, miren, ya acabé, ¿no? Ya acabé. Ahora, eso ya está, pero no va a funcionar mientras yo no ponga aquí, ¿no es cierto? Que es una conexión, que esto es una conexión eléctrica, ¿no es cierto? Que esto, perdón, sí, es que son electroválvulas, ¿no? Que son, entonces, aquí yo voy a poner X1, X2, ¿no es cierto? Que son la nomenclatura para las válvulas de trabajo, Y1, pero para los relés de trabajo, perdón, no válvulas, relé de trabajo. Y2, Z1, Z2, ¿no? Ya, listo. Ahora, miren lo siguiente que voy a hacer. Voy a coger, ¿no es cierto? Voy a coger, voy a poner un interruptor común, normalmente abierto, ¿cierto? Un poquito más alejado. Vamos a ver si es que puedo hacerlo más acá. Ya. Ahora, aquí vengo a relés, ¿no es cierto? Y en estos relés busco esta que dice válvula solenoide de válvula, ¿no es cierto? No me sirve este relé porque este relé es un relé para, para hacer lógica de contactores. Este es un relé con desaceleración al arranque, es decir, ¿cómo es? Con rampa de arranque, ¿no es cierto? Este es un relé con desaceleración a la caída. Este es un contador eléctrico, ¿no es cierto? Acá yo tengo una válvula, un solenoide proporcional, en fin. Este es el que me sirve, ¿ya? Entonces vengo acá, tomo este, ¿verdad? Y lo coloco aquí, ¿ya? Lo voy a conectar, lo voy a conectar, lo voy a copiar, lo voy a replicar 6 veces. Uf, no, 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 no. Entonces conecto así y ahorita les explico qué vamos a hacer, ¿ya? Esa es la última parte. Ya. Listo. Entonces aquí voy a poner en ese orden, ¿no? M1, M2, M3, M4, M5, perdón.
M5 y M6, ¿ya? A ver, en un circuito eléctrico, este es un circuito de control, ¿no es cierto? Esto de aquí es un circuito de control, ¿verdad? Y este es un circuito de potencia, ¿ya? Este circuito de potencia es el que ya va a accionar esto, ¿no? Muy bien, ahora, vamos acá. En M1, mucho ojo, en M1, a ver, en M1, ¿no es cierto? En M1, en M1, ¿cuál es la acción? Anderson, ¿cuál es la acción en M1? ¿Qué debe pasar en la etapa 1? Debe salir del cilindro a alimentar. Ya, cilindro A sale, ¿no es cierto? Entonces, cuando cilindro A sale, ¿no es cierto? Cuando cilindro A sale, ¿cuál es la bobina que se debe activar? X1, ¿no es cierto? Miren, se activa X1 y sale el cilindro A, ¿ya? Lo mismo, para que salga el cilindro B, ¿no es cierto? Y para que ingrese el otro lado. Y lo mismo acá, ¿ya? Entonces, dicho eso, vamos a hacerlo así. En M1, el cilindro A sale. Para que salga el cilindro A, tiene que activarse la bobina X1. En la etapa 2, el cilindro B sale, ¿no es cierto? Para que salga el cilindro B, para que salga, tiene que activarse Y1. En la etapa 3, el cilindro B regresa. Para que el cilindro B regrese, tiene que activarse Y2. Entonces aquí es Y2. En 4, A regresa. Para que A regrese, tiene que activarse X2, ¿no es cierto? Y el último es simplemente Z1, Z2. Z1, Z2, ya. ¿Listo? Entonces, hasta ahí está todo simulado, ¿no es cierto? Está hecho el control eléctrico. Presión Start. Tengo un pequeño problema y es que va a estar muy rápido, ¿no? Entonces voy a ponerle 5 para que vaya más lento. Y al ponerle 5, vamos a ver, presión Start. ¿Ya? Pues mucho ojo con lo que les voy a explicar. Etapa de control, etapa de potencia, actuadores, ¿ya? Así es como funciona el control eléctrico desarrollado con Grapset. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro? ¿Dónde ahí sacó el relé que está en la parte derecha? ¿El cuál? El último relé, ese sí. De aquí. Ah, ya. ¿Alguna otra pregunta tal vez?